el informe del día de hoy, que va a hablar, entre otras cosas, del órgano más extenso que tenemos los seres humanos, que es la piel, Fede. Exactamente, porque las enfermedades de la piel son más normales de lo que pensamos. Sí, desde aquellas que generan consecuencias graves hasta las que son simplemente afectaciones estéticas o de fácil resolución. Pero hay ciertas patologías que están en un camino del medio y que generan grandes dolores e incluso muchas veces son subestimadas. La falta de información, el no acudir al profesional necesario o simplemente el confiarse son algunos de los motivos que hacen que haya enfermedades que son subdiagnosticadas o que en realidad no hablemos de esas. Hoy vamos a venir con un ejemplo de esta situación y vamos a hablar de la hidradenitis supurativa. Esta enfermedad se estima que tiene un retraso en su diagnóstico que puede estar entre 7, escuchen bien, entre 7 u 8 años en nuestro país. Pero, ¿qué es? ¿Por qué está subdiagnosticada? ¿Cuáles son los reclamos de los pacientes? Más preguntas si querés, ¿tiene cura? Bueno, esas son algunas de las preguntas que buscaremos contestar en el siguiente informe para poner a esta enfermedad en su sitio. There's something inside me that pulls beneath the surface, consuming, confusing. This lack of self-control I fear is never ending, controlling. I can't seem to find myself again. My walls are closing in. Bueno, y antes que nada, Fede, tenemos que entender de qué estamos hablando. Sí, exactamente. La hidradenitis supurativa es una enfermedad autoinflamatoria crónica que se puede presentar de forma recurrente o esporádica y que se concentra en algunas partes del cuerpo. Para empezar a entender un poco de qué es lo que estamos haciendo, a lo que estamos haciendo referencia, hablamos con Mariana Papadopoulos. Ella fue diagnosticada con esta patología y encabeza el colectivo Hidradenitis Uruguay, que busca reunir a pacientes y hacer conocer los reclamos de este grupo de personas. Sí, escuchemos lo que dice Mariana sobre su propia enfermedad. La hidradenitis supurativa es una enfermedad que es inflamatoria, crónica, recurrente, que aparece en forma de abscesos que aparecen en la piel, sobre todo en zonas de la piel con pliegues. Pueden ser axila, ingle, área submamaria, zona perianal. Y aparece en forma de abscesos muy dolorosos que son recurrentes en las personas y que frecuentemente supuran. Entonces, es una enfermedad que potencialmente puede ser incapacitante, genera mucho dolor porque al ser inflamatoria también tiene otros síntomas asociados, como pueden ser el cansancio, la fatiga, y también está asociado con otras enfermedades, como puede ser el ovario poliquístico, la diabetes, la psoriasis, enfermedades inflamatorias intestinales. Entonces, bueno, y actualmente está muy subdiagnosticada. En realidad nuestra reivindicación es para visibilizar el diagnóstico y bueno, después para acceder a tratamientos de la enfermedad. Bueno, hablábamos de un subdiagnóstico y claro, con lo que acaba de decir nuestra entrevistada, es lógico que esta enfermedad se confunda, se camufle con otras, ¿no? Inclusive hasta hablaba, por ejemplo, de la diabetes, sí, algo bastante común en materia de enfermedades, ¿no? Exactamente, y eso es lo que va generando ciertas confusiones al momento del diagnóstico. Y otra de las problemáticas que tiene esta enfermedad es que en algunos casos se torna incapacitante tanto por el dolor como por los efectos hasta visuales que genera, porque provoca manchas en la ropa y situaciones que capaz que estéticamente son incómodas para quien lo sufre, ¿no? Totalmente, pero fundamentalmente al salir en lugares como articulaciones, axilas o ingle, hace que las tareas más cotidianas como caminar, cocinar y obviamente cualquier tipo de trabajo que requiera esfuerzo físico se torne prácticamente imposible. Ahora bien, ¿de qué tipo de lesiones estamos hablando? Porque está bueno también poder ejemplificar de que a qué nos estamos haciendo referencia. Como para hacernos una idea, Mariana lo que nos explica es que son una especie de quistes e incluso pasa que hay gente que se opera como si esto fuera un quiste, pero en realidad hablamos de esta hidradenitis. Si van a YouTube en este momento, en nuestra cuenta, Sarandí 690, ok, pueden ver
ahí hay una foto, estamos mostrando ejemplos de cómo son los brotes de esta enfermedad de la piel. Sí, en el caso de Mariana, acá estamos viendo unos cuantos, mirá cómo son, Sí, como sí. son como una especie de granitos, quistes, etcétera, que Axilas, brazos. en axilas, en brazos, en todas las articulaciones, que también eso es lo que hace que sea sumamente molesto. Claro. La gente de repente dice, ¿cómo me sale esto? Además, una de las curiosidades es que sale, se te va y después capaz Y que al regresa. año te vuelve y así. La recidiva, como se le dice. Exacto, y a ahí la es cuando vuelta en de algún esta momento enfermedad. decís, acá algo está pasando. Bueno, en el caso de nuestra entrevistada, de Mariana, ella tuvo suerte y pudo ser diagnosticada en poco más de un año. Ella me contaba que esto le ocurrió en Argentina porque dio con los profesionales adecuados y se hizo los estudios necesarios. Sin embargo, se considera que en promedio la enfermedad tiene una demora en su diagnóstico de unos 8 años, como decíamos hace un rato, por lo que de este colectivo consideran clave dar a conocer la enfermedad y los síntomas para que quien lo está padeciendo pueda ir a hacer la consulta. Escuchemos un poquito más a Mariana. La hidradenitis está asociada a enfermedades inflamatorias intestinales como colitis ulcerosa y Crohn, está asociada a la diabetes, está asociada a la artritis reumatoide, está asociada a muchas enfermedades, muchas autoinmunes, aunque la hidradenitis no es concretamente autoinmune, es autoinflamatoria, pero sí está asociada a un montón de cosas y bueno, no me parece menor la prevalencia de problemas de salud mental en quienes tenemos hidradenitis supurativa, porque realmente es una cuestión que te aísla, te genera mucha incomprensión, hay mucha gente que la vive en soledad, que no le cuenta a sus amigos, a su familia, entonces convivimos con muchos problemas de depresión y también, ansiedad porque es una enfermedad que avanza de estadio, o sea, es corrosiva, o sea, no podemos muchas veces entender por qué aparece el síntoma que aparece y por qué aparece el lugar en donde aparece y bueno, eso de no saber por qué aparece y hasta cuándo va a avanzar la enfermedad genera unos cuadros de ansiedad muy grandes que bueno, tienen que ser atendidos sin dudas por las políticas públicas y ahí nosotros en la nota que elaboramos incluimos el acompañamiento en salud mental para personas que tenemos este tipo de padecimientos. My skin is my own. No one can tell me what it's. Fíjate lo que dice Mariana, ¿no? Ansiedad producto de que no se sabe cuándo puede reaparecer esta enfermedad, cuánto tiempo puede estar, aunque después pase un tiempo y no la tengas, pero la recidiva se puede dar. Y la sensación después de depresión, ¿no? Claro. Por no poder lidiar con todo esto, ¿no? Exactamente. Y bueno, y como decíamos ya en más de una oportunidad, esta enfermedad está subdiagnosticada con demoras que pueden llevar hasta 8, 10 o 10 años. La pregunta es, Fede, ¿por qué pasa esto, no? Bueno, hablamos con la dermatóloga Soledad Machado, quien nos dio detalles sobre este punto. Escuchémosla. La hidradenitis supurativa, como te comentaba, afecta principalmente en mujeres jóvenes. Es una enfermedad que está subdiagnosticada. Eso quiere decir que en realidad cuando llegamos al diagnóstico ya es una enfermedad evolucionada. Se promedia que alrededor de 7 a 10 años se tarda en llegar al diagnóstico. A pesar de, por el tiempo, uno se pregunta por qué es tan difícil que llegar al diagnóstico, pero en realidad es un diagnóstico clínico en donde lo que pasa es que lo tiene que ver un especialista que sepa sobre la patología. Y ahí es donde entramos nosotros, los dermatólogos, que somos los especialistas que conocemos la patología. Muchas veces los pacientes van a diferentes tipos de especialistas donde no se llega al diagnóstico adecuado y por eso se demora. El tema del subdiagnóstico hace que los tratamientos, cuando lleguemos muchas veces, los pacientes ya están evolucionados y los tratamientos no tengan tan buena respuesta como si fueran diagnosticados desde un principio. El tema del diagnóstico, el diagnóstico es clínico, es una patología que, como te comentaba, afecta a esos sectores de la piel y lo que genera son nódulos como si fueran bultitos, que son dolorosos, a veces pueden supurar, también pueden generar como si fueran puntos negros, como los del acné, por eso también se llama acné inverso, y cicatrices. Esas lesiones localizadas en esos sectores hacen de esto el diagnóstico clínico. Y lo otro es la recurrencia. Como son zonas pilosas donde hay pelo,
Lo que pasa es que a veces se tratan como el famoso pelito encarnado, entonces cuando hay una recurrencia de que sale un pelito ahí, supuestamente está encarnado y empieza a pasar mensualmente o a cada tanto aparecer en ese sector, eso es un signo de alarma de que uno tiene que consultar y valorar si no tiene esta patología. Wind me up and watch me spin. Watch me spin. De hidradenitis supurativa, esta enfermedad subdiagnosticada, estamos hablando en el día de hoy en este informe a cargo de Fede Anfiti. Lo que suele pasar además es que al ser vistos por un médico general que no tiene en claro, estábamos escuchando recién a una dermatóloga, ¿no? Exacto. Que no tiene en claro esta enfermedad o sus implicancias, hace que se generen, bueno, este tipo de confusiones, ¿verdad? Sí, los dermatólogos, para saber si se está ante una patología, ante esta patología, toman en cuenta muchas herramientas y una de ellas es la ecografía cutánea. Este mecanismo lo que hace es que permite ver la profundidad para saber qué tan profunda es esta patología y si hay fístulas, que son como unos, me explicaba ella, Soledad me explicaba que son como unos caminitos que se generan abajo de la piel y que provocan dolor a las personas que sufren esta enfermedad y que no son fáciles de tratar. Precisamente cómo es el tratamiento acerca de esto nos lo cuenta la dermatóloga. En la parte de tratamientos, nosotros tenemos, dependiendo de la severidad, el tipo de tratamiento que ajustamos al paciente. Cuando son hidradenitis leves, se puede hacer tratamiento con antibióticos tópicos, o sea, cremas, y con determinados jabones que se indican lavados para bajar la carga de microorganismos, la carga de bacterias de la piel en esos sectores. Ya cuando hay una hidradenitis un poco más moderada, se puede hacer antibióticos, que se hacen pulsos de antibióticos, que a veces hacemos hasta 3 meses de antibióticos, que llama a veces un poco la atención lo largo, pero con los antibióticos lo que hacemos es bajar la carga inflamatoria y además regulamos los microorganismos de la zona, vendría a ser, ¿está? Y hay que tener en cuenta que el tratamiento tiene 2 pilares, un pilar médico y un pilar quirúrgico. Eso quiere decir que ya cuando hay casos más severos, también trabajamos con cirugía porque hay estos caminitos que yo te digo que se forman, hay determinados caminitos que eso nos ayuda a ver la ecografía, que no van a mejorar con los antibióticos y hay que hacer un tratamiento quirúrgico, que es sacar ese pedacito de piel afectado. Ok. El problema acá es que nosotros para poder sacar ese pedacito de piel afectado tenemos que desinflamar lo más que podamos el tejido. Y para desinflamar lo más que podamos usamos antibióticos o usamos otro tipo de medicamentos que son las terapias biológicas. Las terapias biológicas son medicamentos de alto costo que en otros países se utilizan. Nosotros acá las maneja el Fondo Nacional de Recursos y están indicados para determinadas patologías. En hidradenitis supurativa el problema que tenemos es que no hay una indicación formal por el Fondo Nacional de Recursos, entonces los pacientes tienen que acceder al medicamento por lo que se llama un recurso de amparo, que eso a veces hace más difícil que puedan tener acceso a esa medicación. Un pilar médico y un pilar quirúrgico, decía la especialista con respecto a esta hidradenitis supurativa, esta enfermedad subdiagnosticada en nuestro país que afecta fundamentalmente a las mujeres, también por lo que señalaban los especialistas, y es además, Fede, una patología crónica, ¿no? Sí, exactamente, y al ser efectivamente una patología crónica, en este caso lo que hacen estos tratamientos de los que hablaba la dermatóloga es reducir el impacto. En ningún caso se va a llegar a la cura, ya que estamos hablando de una patología con la que los pacientes van a tener que convivir por el resto de sus días. Sí, para evitar los brotes hay varios puntos en los que se hace hincapié, además de los tratamientos de los que ya hablamos. Sí, hay 2 factores que, de acuerdo a lo que me contaba Soledad, actúan directamente en estos brotes: el tabaquismo y la obesidad. Por lo que siempre se recomienda, además de, obviamente, no fumar, hacer ejercicio y evitar consumo de ciertas comidas inflamatorias, como también se evita
se recomienda evitar el estrés que dicen que también puede facilitar La aparición. la aparición de estos brotes. Claro, bueno, ya dijimos que es una enfermedad crónica con tratamientos variados y en más de una oportunidad también la Sociedad Dermatológica del Uruguay ha pedido al FNR, al Fondo Nacional de Recursos, para que incluyan la hidradenitis a la medicación que el propio fondo tiene para brindar. Como decía Soledad, lo que está pasando actualmente es que el Fondo Nacional de Recursos tiene la medicación biológica necesaria para el tratamiento de esta enfermedad en ciertos grados más elevados, Sí. pero solo está autorizada para otro tipo de enfermedades. En definitiva, el colectivo lo que quiere es que se incluya la hidradenitis a las enfermedades indicadas para esa medicación. Sí, ¿por qué pasa esto? Porque estamos hablando de que esta medicación puede andar en los 30.000 a 70.000 pesos Wow. mensuales para poder llevar adelante Sí, una sí, vida, ¿no? sí, sí, carísimo. Exactamente. La Sociedad de Dermatología ya pidió en más de una oportunidad al Fondo Nacional de Recursos que se incluya al menos uno de los medicamentos que pueden tratar esta enfermedad para que pueda cambiar la calidad de vida de estas personas. Ahora, en todo esto también es importante saber a qué cosas hay que prestarle atención para saber si una persona, si un oyente que está ahora prestando atención a este informe y dice, bueno, yo puedo llegar a tener esta patología, ¿qué tendría que ver? Bueno, escuchemos lo que dice la dermatóloga sobre qué síntomas atender para ver si estamos ante una posible consulta por esta Dale, la enfermedad. escuchamos. Me ha pasado de tener pacientes que hace mucho tiempo tenían esto y hasta que vieron en algún reel o leyeron alguna información o alguna nota en el periódico que ha salido, nunca habían consultado. Y en realidad acá lo que uno tiene que pensar es que si yo tengo en los lugares, como pues, lo que hablábamos, los pliegues, axilas, entrepiernas, submamario, abajo de las mamas, brotes, como si fueran granitos de acné que empiezan a salir ahí, que son recurrentes, que van y vienen, que duelen, tengo que consultar, ¿tá? Y el especialista con quien tienen que consultar es con el dermatólogo. Creo que ahí está la clave, como es consultar con la especialista que maneja la patología. Bueno, como ya comentamos anteriormente, tanto pacientes como dermatólogos están pidiendo a las autoridades que se generen políticas públicas para el tratamiento de esta patología, tanto a nivel sanitario como mental, porque recién la doctora decía una pata médica, una pata quirúrgica, y si yo estaba pensando, y también una pata psicológica, ¿no? Sí, Porque- que eso es lo que hablaba Mariana al principio, Claro, claro. que es esto de el estrés, la ansiedad y el no saber si la semana que viene me va a salir un brote y capaz que no voy a poder ir a laburar porque no puedo ni caminar o Sí, porque no sí, puedo sí, sí. cocinar o todas las implicancias que tienen estas enfermedades. Y como decíamos al inicio, capaz que no son las de gravedad que pueden llevar a morirse, enfermedades de piel que hay, pero sí que afectan la calidad de vida, ¿no? Te inhabilitan para muchas Te tareas, inhabilitan ¿no? para un montón de cosas. Ella decía que se torna incapacitante en muchos casos, en los casos más severos, y al estar también subdiagnosticada hace que cuando se empiecen los tratamientos se esté en una etapa en la que ya se está más cerca de eso que de una situación controlada, por decirlo de alguna forma. Y este sábado justamente fue el día de la hidradenitis supurativa, y en ese marco fue que este colectivo Hidradenitis Uruguay, que si quieren lo pueden seguir en redes, está en Instagram la cuenta de este colectivo, que está formado por una veintena de personas y que surgió a principios de este año, hizo un pronunciamiento público con una carta remitida tanto a autoridades como a legisladores y público en general. Sí, allí mencionan sus reclamos que incluyen el pedido de campañas de difusión, jornadas de detección gratuita en ACE y mutualistas, como también lo que ya dijimos, que se incluya la enfermedad dentro de los medicamentos cubiertos por el Fondo Nacional de Recursos. Bueno, excelente el informe de nuestro compañero Federico Anfiti poniendo luz sobre esta enfermedad que la verdad pocos conocíamos, o en mi caso desconocíamos, pero muchísima gente también, y esto es lo bueno a veces de las redes sociales, que te empiezan a mostrar algunas realidades que también desconocías. De todas maneras, hagámosle caso a los que saben, consulten a sus médicos, consulten a los especialistas,
todo bien con el doctor Google y con la inteligencia artificial, pero vayan al médico. Exactamente, por ejemplo, acá tenemos un caso de Paula que Sí. nos dice: buenos días, en marzo tuve abscesos en la axila, el más grande me superó y me tuvieron que drenar, nunca sentí tanto dolor en 47 años, depresión ya tengo, soy usuaria del hospital policial y en una semana me vio la cirujana y ya dijo que es hidradenitis, me explicó cómo funciona, aguardo que me vea la dermatóloga, por ahora no me ha vuelto, pero vivo con pánico de otro brote. No es para menos. ¿Viste lo que decía? Nunca Sí. sentí tanto dolor en 47 años. Impresionante. Y han llegado también otras personas que han comentado, por ejemplo, que tienen otras enfermedades de la piel y que también han estado... Yo tengo otra afección de piel que es disidrosis, Ajá. que son pequeñas ampollitas en palma de manos y planta de pies, pica, supura e hincha y luego descama la piel. Después de 5 años de pasar por muchos dermatólogos, nunca pude llegar a un diagnóstico, me lo procuré sola investigando, luego fue otra dermatóloga y me dijo que tenía razón, pero que era autoinmune y no había solución. Seguí investigando y actualmente solo con vitamina D es lo que falta para tratar esta afección. Ujú. Entonces, tanto esta como otras enfermedades de la piel muchas veces son desconocidas. Claro. Y también eso, nosotros nos confiamos en lo que decían al principio, el pelito en el granito y no sé qué, y hay mucha gente a la que le causa dolores muy importantes, ¿no? Recordemos el subdiagnóstico que en este caso es grande, por lo tanto la consulta es importante en materia de prevención. Gracias a los testimonios, informe que si lo quieren volver a escuchar va a estar colgado en nuestras redes dentro de poquito. Si no lo escucharon, se lo recomendamos porque nos plantea un desafío bien interesante de una enfermedad que la verdad no es muy conocida. Exactamente.